Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Después de 30 años construyendo una empresa desde cero, después de sacrificar noches, fines de semana, vacaciones familiares, escuché a Roberto decir frente a todos: «Tu empresa fracasó por tu culpa, papá. Eres un viejo obsoleto que no entiende el mundo moderno». Las palabras cayeron como martillazos sobre mi pecho. El comedor quedó en silencio. Mi nuera Claudia miraba su plato con una sonrisa apenas contenida. Mis otros 2 hijos, Ana y Miguel, bajaron la vista incómodos pero mudos. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Pero lo que Roberto no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que esa misma semana yo había cerrado el contrato más grande de mi carrera. Un contrato que cambiaría todo. Un contrato que les demostraría quién era realmente Fernando Gutiérrez. Antes de continuar, quiero que sepas algo: esta historia es real. Cada palabra que vas a escuchar pasó exactamente como te la cuento. Y si alguna vez te has sentido menospreciado por tu propia familia, si alguna vez han dudado de ti cuando más necesitabas su apoyo, entonces esta historia es para ti también, porque lo que pasó después de esa cena, nadie lo vio venir. Mi hijo Roberto siempre fue ambicioso. Desde pequeño quería las cosas rápido, sin esfuerzo, sin paciencia. Cuando tenía 8 años, y le regalé su primera bicicleta, la estrelló contra un árbol al tercer día porque quiso correr como los adultos. Cuando cumplió 16, chocó el carro que tanto le costó ahorrar a su madre, mi querida Elena, porque conducía enviando mensajes de texto. Pero yo siempre lo perdoné. Siempre pensé: es joven, aprenderá. Nunca aprendió. A los 23 años, Roberto entró a trabajar conmigo en la constructora. Yo estaba feliz. Pensé que finalmente tendríamos ese vínculo padre-hijo que tanto anhelaba. Le di un puesto no por nepotismo, sino porque creía en él. Le enseñé cada secreto del negocio: cómo tratar a los proveedores, cómo leer los planos, cómo negociar con los clientes sin perder dignidad. Pero Roberto no quería aprender. Roberto quería mandar. En 6 meses, ya estaba cuestionando mis decisiones frente a los empleados. «Mi papá es de la vieja escuela», decía con esa sonrisa condescendiente que me partía el alma. «Yo traigo ideas frescas, innovación. Innovación». Esa palabra se volvió su mantra. Hace 2 años, Roberto se casó con Claudia. Una mujer hermosa, inteligente, con maestría en administración de empresas. Al principio me cayó bien. Pensé que sería buena influencia para mi hijo. Qué equivocado estaba. Claudia no quería un esposo. Claudia quería un socio. Y mi empresa. Comenzaron los comentarios sutiles. «Fernando, ¿no crees que deberías jubilarte, disfrutar tu vejez?» O peor, «La empresa necesita sangre nueva, alguien que entienda tecnología, redes sociales, marketing digital». Yo tenía 68 años, sí. Pero 68 años de experiencia. 68 años de levantarme a las 5 de la mañana. 68 años de cumplir cada promesa, cada contrato, cada fecha de entrega. Mi empresa no era grande, pero era sólida, respetada, rentable. Hasta que llegó la pandemia. Como a todos nos golpeó duro. Los proyectos se detuvieron, los clientes cancelaron, los bancos apretaron los créditos. Tuve que tomar decisiones difíciles, reducir personal, renegociar deudas, apretar el cinturón. Roberto lo vio como debilidad. «¿Ves, papá? Te lo dije. Tu modelo está obsoleto. Si me hubieras escuchado, si hubiéramos modernizado esto, no estaría pasando». Cada comida familiar se volvió un juicio. Cada reunión, una humillación. Y esa noche de domingo en mi propia casa, frente a mi propia mesa, rodeado de mis propios hijos, Roberto finalmente dijo lo que llevaba meses pensando. «Tu empresa fracasó por tu culpa. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años y durante 40 años creí que había construido algo más que una empresa. Creí que había construido un legado, una familia unida, un nombre respetable. Nací en un pueblito de Extremadura donde mi padre trabajaba en el campo y mi madre cosía ropa para las señoras del pueblo. No teníamos nada, pero teníamos dignidad. Mi padre me enseñó 2 cosas. Fernando, un hombre vale lo que vale su palabra. Y nadie nunca te puede quitar tu capacidad de trabajar.
A los 18 años llegué a Madrid con una maleta 200 pesetas y un sueño. Trabajé de albañil, de ayudante, de lo que fuera. Estudié por las noches en una academia técnica. Me gradué de maestro de obras cuando tenía 26 años. Conocí a Elena en una obra. Ella era la arquitecta junior del proyecto Yo el Capataz. Me enamoré de su sonrisa, de cómo trataba con respeto hasta al último obrero. Nos casamos 6 meses después. Fue la mejor decisión de mi vida. Juntos construimos la empresa. Elena diseñaba, yo ejecutaba. Éramos el equipo perfecto. Los primeros años fueron durísimos. Vivíamos en un apartamento de 30 metros cuadrados. Comíamos arroz con tomate 4 días a la semana. Reinvertíamos cada céntimo en la empresa, pero crecimos. Lentamente, honestamente, crecimos. Cuando nació Roberto, Elena dejó de trabajar para dedicarse a los niños. Luego llegaron Ana y Miguel. Fueron años hermosos. Yo trabajaba 12, 14 horas al día, pero siempre llegaba a casa para cenar con ellos. Siempre. Los domingos eran sagrados. Paella en casa, toda la familia reunida. Era nuestra tradición. Elena murió hace 5 años. Cáncer de páncreas. Se fue en 4 meses. Tan rápido que apenas tuve tiempo de despedirme. Mi mundo se desmoronó. La empresa casi se va conmigo. Fueron mis empleados, esas personas leales que llevaban décadas conmigo, quienes me salvaron. Don Fernando. Me decía Paco, mi jefe de obra más antiguo. Doña Elena no querría verlo así. Ella querría que usted siguiera construyendo. Y seguí. Por ella. Por su memoria. Por el sueño que construimos juntos. Pero la soledad pesaba. Y por eso valoraba tanto esos domingos en familia. Por eso necesitaba sentir que mis hijos estaban ahí, que el sacrificio había valido la pena. Por eso dolió tanto. Esa tarde preparé la paella yo mismo. La receta de Elena paso a paso. Cebolla picada finita, pimiento rojo y verde azafrán verdadero que compré en el mercado. El olor llenaba la casa y por un momento, solo un momento, sentí que ella seguía ahí conmigo. La mesa estaba puesta. Llegaron todos puntuales, Roberto y Claudia, Ana con su novio Javier, Miguel solo como siempre. Al principio todo fue normal. Hablamos del clima, del trabajo, de las noticias. Pero yo notaba algo extraño. Roberto y Claudia intercambiaban miradas. Ana estaba tensa. Miguel comía en silencio evitando mi mirada. Entonces Roberto carraspeó. Dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco que resonó en el comedor. Papá, tenemos que hablar. Mi corazón se aceleró. Esas palabras nunca traen nada bueno. La empresa está en problemas, continuó. Su tono era frío empresarial, como si estuviera en una junta directiva y yo fuera un empleado problemático. Los números no mienten. Hemos perdido 3 contratos importantes este año. Los clientes se quejan de que somos lentos, anticuados. Roberto, sabes perfectamente que... Déjame terminar. Me cortó. Mi propio hijo me cortó. Claudia y yo hemos estado analizando la situación. Creemos que necesitas retirarte. Dejar que alguien más joven con visión moderna tome las riendas. El silencio fue absoluto. Miré a Ana y a Miguel. Esperaba que dijeran algo, que me defendieran. Nada. Alguien más joven. Repetí lentamente. Como tú, como yo, confirmó Roberto sin pestañear. Tengo contactos, papá. Conozco gente en el sector tecnológico en inversiones. Podríamos transformar la empresa, hacerla crecer exponencialmente, pero no con tus métodos obsoletos. Claudia asintió apoyando a su marido con esa mirada calculadora que ya empezaba a conocer bien. «Papá», intervino Ana finalmente con voz suave pero firme. «Tal vez Roberto tiene razón. Tal vez es momento de que descanses, de que disfrutes. Has trabajado toda tu vida». Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Disfrutar viendo cómo mi hijo destroza lo que construí con mi esposa durante 40 años. ¡Por Dios, papá! Roberto golpeó la mesa. No lo estoy destrozando. Estoy tratando de salvarlo. Pero tú eres demasiado terco, demasiado orgulloso para ver la realidad. Se puso de pie. Me miró desde arriba, desde esa altura moral que creía tener. Y entonces lo dijo.
Tu empresa fracasó por tu culpa, papá. Eres un viejo obsoleto que no entiende el mundo moderno. Y si no te haces a un lado, vas a hundirla completamente. Nos vas a hundir a todos. Las palabras quedaron flotando en el aire como veneno. Claudia no disimulaba ya su sonrisa. Ana lloraba en silencio. Miguel seguía con la cabeza baja, cobarde. Y yo sentí como algo se rompía dentro de mí. No solo mi corazón, mi fe, mi esperanza en que el amor familiar significaba algo. Me puse de pie lentamente. Doblé mi servilleta, con cuidado la dejé junto al plato. Entiendo, dije con una calma que ni yo reconocí. Gracias por la honestidad, Roberto. Por fin sé lo que realmente piensas de mí. Caminé hacia la puerta. Papá, espera. Ana intentó detenerme. No, mi amor, déjalo. Ya hablamos suficiente por hoy. Salí de mi propia casa. Caminé por las calles de mi barrio sin rumbo, sin destino. Las lágrimas corrían por mi rostro y no me importaba quién me viera. ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé como padre? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué sin pensar. Era un email del Grupo Iberoamericana de Inversiones. El asunto decía: contrato aprobado. Proyecto Torres del Sur, 15 millones de euros. El contrato más grande de mi carrera. El contrato que llevaba negociando en secreto durante 6 meses. El contrato que cambiaría todo. Leí el email 2, 3, 4 veces. No podía creerlo. Después de tantos rechazos, después de tanta espera, lo había conseguido. Y lo había conseguido yo. Fernando Gutiérrez. El viejo obsoleto. Sin la ayuda de Roberto. Sin sus contactos modernos. Sin su visión innovadora. Yo solo. Con mi experiencia. Con mi reputación. Con mi palabra. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios mientras caminaba de regreso a casa bajo la luz de las farolas. El email seguía abierto en mi teléfono, brillando como un pequeño milagro en medio de la oscuridad. 15 millones de euros. El Grupo Iberoamericana de Inversiones había apostado por mí, por Fernando Gutiérrez, el viejo obsoleto. Entré a mi apartamento vacío. Las paredes todavía guardaban fotos de Elena, de los niños cuando eran pequeños, de momentos más felices. Me serví un whisky, algo que rara vez hacía, y me senté en mi sillón favorito ese, que Elena decía que estaba tan desgastado que daba vergüenza, pero que yo me negaba a tirar. Releí el email palabra por palabra. El proyecto Torres del Sur, un complejo residencial de lujo en las afueras de Madrid. 5 edificios, 200 apartamentos, áreas verdes, gimnasio, piscina. Un proyecto ambicioso que requería experiencia, solvencia, reputación. Todo lo que yo había construido durante 40 años. La ironía me golpeó como una ola. Roberto creía que yo estaba acabado, que mi empresa se hundía. Y justo esa misma noche, mientras él me humillaba frente a mi familia, yo tenía en mi correo la salvación. No más que eso, el triunfo. Pero aquí viene lo que Roberto nunca supo, lo que su arrogancia no le permitió ver. Ese contrato no llegó por casualidad. No fue suerte. Fue el resultado de 6 meses de trabajo meticuloso, de reuniones discretas, de presentaciones impecables, de demostrar una y otra vez por qué Fernando Gutiérrez y Asociados era la mejor opción. Déjame contarte cómo sucedió todo. Era marzo cuando el arquitecto Tomás Beltrán, un viejo amigo de la universidad, me llamó a mi celular. No habíamos hablado en años, pero en este negocio las relaciones se cultivan para toda la vida. Fernando, tengo algo que podría interesarte, me dijo sin rodeos. Pero es delicado. Necesito que vengas a mi oficina. Solo tú, nadie más. Fui al día siguiente. La oficina de Tomás estaba en el centro, un edificio moderno que contrastaba con su personalidad tradicional. Me recibió con un abrazo y esa sonrisa cómplice que compartíamos desde hace décadas. ¿Recuerdas al Grupo Iberoamericana?, preguntó mientras servía café. Por supuesto. Uno de los consorcios más grandes del país. Están buscando constructor para Torres del Sur. Es un proyecto gigantesco, Fernando. Estamos hablando de la obra residencial más importante de la década en Madrid. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. En este negocio, mostrar demasiado entusiasmo es señal de debilidad. ¿Y por qué yo? Hay constructoras más grandes con más recursos.
Tomás se inclinó hacia adelante serio. Porque han tenido problemas, Fernando. Muchos problemas. Contrataron a constructora Vanguardia para otro proyecto hace 2 años. Tecnología de punta, marketing agresivo. Promesas de plazos imposibles. ¿Sabes qué pasó? Negué con la cabeza, aunque intuía la respuesta. Se retrasaron 18 meses. El presupuesto se disparó un 40%. Hubo demandas, conflictos, un desastre total. Ahora buscan exactamente lo contrario: experiencia, solidez, cumplimiento de palabra. Buscan a alguien como tú. Como tú. Las palabras de Roberto resonaron en mi mente con amargura. Hay una condición. Continuó Tomás. La competencia es feroz. Tienes que presentar una propuesta impecable. Y tienes que convencer personalmente a Javier Mendoza. Javier Mendoza, el CEO del Grupo Iberoamericana. Un hombre legendario en el sector, conocido por su ojo crítico y su intolerancia hacia la mediocridad. Dame una oportunidad, Tomás. Eso es todo lo que pido. La tendrás. La primera reunión es en 2 semanas. Esas 2 semanas fueron las más intensas de mi vida. Trabajé día y noche preparando la propuesta. Revisé cada detalle del proyecto, cada especificación técnica, cada posible complicación. Contraté a un economista para afinar los números. Llamé a mis proveedores de confianza para asegurar precios competitivos. Pero sobre todo, hice algo que las constructoras modernas nunca hacen: visité el terreno. No una vez, 5 veces. Caminé cada metro, estudié el suelo, analicé los accesos, contemplé la luz en diferentes horas del día. Elena siempre decía: Fernando, los planos mienten. La tierra dice la verdad. La primera reunión con Mendoza fue en abril. Su oficina era espartana, un escritorio, 3 sillas, nada de adornos superfluos. El hombre mismo era igual: traje gris, simple, sin corbata, mirada penetrante. Señor Gutiérrez, dijo sin levantarse a saludar. Tengo 30 minutos. Convénzame. No usé PowerPoint. No llevé presentaciones digitales con animaciones. Extendí sobre su escritorio los planos marcados a mano, fotografías del terreno con anotaciones, un cronograma realista. Señor Mendoza, no voy a prometerle plazos imposibles. No voy a hablarle de tecnologías revolucionarias. Voy a hablarle de algo muy simple, mi palabra. Le expliqué mi visión del proyecto. Le mostré cómo había resuelto problemas similares en obras pasadas. Le di nombres y teléfonos de clientes anteriores. Le hablé de mis equipos, de Paco, mi jefe de obras con 30 años de experiencia, de Carmela, mi contadora que llevaba los números con precisión militar. ¿Sabe cuál es mi tasa de éxito en entregas a tiempo?, le pregunté. Ilumíneme. 94%. En 40 años solo he retrasado 3 proyectos. Uno por una huelga nacional de transportes. Otro por un invierno que batió récords de nevadas. El tercero porque el cliente cambió el diseño a mitad de obra. Mendoza revisó los documentos en silencio. Pasaron 5 minutos eternos. ¿Por qué debería confiar en usted y no en empresas más grandes? Porque las empresas grandes tienen accionistas, juntas directivas, intereses complejos. Yo solo tengo mi reputación. Si fallo, no pierdo dinero. Pierdo 40 años de trabajo. Y eso, señor Mendoza, es algo que protejo más que mi propia vida. Por primera vez Mendoza sonrió. Interesante, muy interesante. Gracias por su tiempo, señor Gutiérrez. Estaremos en contacto. Salí de esa reunión sin saber si había ganado o perdido. Pero había dado todo de mí. Mayo llegó sin noticias, luego junio. Cada día revisaba mi correo con ansiedad. Nada. Roberto, mientras tanto, no perdía oportunidad de señalar los problemas de la empresa. Papá, perdimos la licitación del hospital. Ves, te lo dije, necesitamos cambiar de estrategia. Lo que Roberto no sabía es que yo había rechazado esa licitación deliberadamente. El hospital era un proyecto pequeño que me habría distraído de mi verdadero objetivo, Torres del Sur. Pero no podía decirle nada. No todavía. A finales de junio, Tomás me llamó con urgencia. Fernando, hay una segunda reunión. Pero esta vez no será en oficinas. Mendoza quiere verte en el terreno. Mañana a las 7 de la mañana. Llegué a las 6:30. El terreno estaba envuelto en la niebla matutina. A las 7 en punto, un Mercedes negro se detuvo. Bajó Mendoza acompañado de 2 ingenieros. «Buenos días, señor Gutiérrez.
Muéstreme qué ve usted aquí que otros no ven. Caminamos por el terreno durante 2 horas. Le expliqué cada decisión por qué los edificios debían orientarse hacia el sureste para maximizar la luz natural, cómo aprovechar el desnivel del terreno para reducir costos de excavación, dónde ubicar las áreas comunes para crear sentido de comunidad. Uno de los ingenieros intentó hacerme una pregunta trampa sobre normativas de sismicidad. Con todo respeto, respondí. Esa normativa se actualizó en 2019. Lo que usted menciona aplica para edificios de más de 15 pisos. Nuestros edificios tendrán 12. La normativa vigente es la EU 2019-334, sección 7, párrafo 3. Tengo la documentación completa en mi oficina. El ingeniero intercambió una mirada con Mendoza. Este asintió casi imperceptiblemente. Gracias, señor Gutiérrez. Fue revelador. Julio. Agosto. Septiembre. El silencio continuaba. Comencé a perder la esperanza. Roberto presionaba cada vez más. Las cenas familiares se volvieron interrogatorios. Papá, tenemos que hablar de tu retiro. Es lo mejor para todos. Claudia agregaba su veneno con sutileza. Fernando, tienes que pensar en tu salud. El estrés a tu edad es peligroso. Ana y Miguel permanecían callados, cómplices silenciosos de la campaña de Roberto. Entonces llegó octubre. Y con octubre ese domingo maldito. Esa cena donde Roberto finalmente dijo lo que llevaba meses queriendo decir. Y esa noche, mientras yo caminaba derrotado por las calles, llegó el email. Contrato aprobado. Mendoza me eligió. De entre 20 constructoras, algunas con recursos 10 veces superiores a los míos, me eligió a mí. ¿Por qué en el email? Lo explicaba claramente. Su propuesta demuestra experiencia, prudencia y realismo. Cualidades que valoramos por encima de promesas grandilocuentes. Confiamos en que Fernando Gutiérrez y Asociados entregará este proyecto con la excelencia que su trayectoria garantiza. Me quedé sentado en mi sillón hasta el amanecer con el vaso de whisky vacío en la mano y las palabras de Roberto resonando en mi cabeza. Tu empresa fracasó por tu culpa. No, hijo. Mi empresa no fracasó. Tu fe en mí fracasó. Tu respeto fracasó. Tu capacidad de ver más allá de las modas y reconocer el valor de la experiencia fracasó. Pero yo no. Miré la foto de Elena en la pared. Lo conseguimos, amor, susurré. Una vez más lo conseguimos. El reloj marcaba las 6 de la mañana. No había dormido, pero me sentía más despierto que nunca. Tenía una decisión que tomar. Le contaba a Roberto sobre el contrato. Le demostraba inmediatamente que estaba equivocado. No, algo dentro de mí había cambiado esa noche. No era solo el dolor de sus palabras. Era la claridad que viene después de la traición. Roberto no merecía saberlo todavía. Roberto necesitaba aprender una lección que era imposible enseñar con palabras. Necesitaba aprender con consecuencias. Tomé mi teléfono y escribí un email a Mendoza. Acepto el contrato. Comenzaremos de inmediato. Gracias por su confianza. Luego llamé a Paco. Jefe, son las 6 de la mañana. Respondió con voz de sueño. Lo sé, Paco, pero tengo noticias. Torres del Sur es nuestro. Un silencio. Luego un grito de alegría que casi me revienta el tímpano. No me diga, don Fernando lo sabía. Sabía que lo conseguiría. Reúne al equipo el lunes. Tenemos mucho trabajo por delante. Y Paco, esto queda entre nosotros por ahora. Nadie más debe saber. Ni siquiera... Nadie, es importante. Colgué y miré por la ventana. El sol comenzaba a salir sobre Madrid. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Roberto creía que yo era un viejo obsoleto. Pronto aprendería la diferencia entre juventud y experiencia, entre arrogancia y sabiduría, entre hablar de visión y tener verdadera visión. El lunes por la mañana llegué a la oficina antes que nadie, como siempre. Paco ya estaba esperándome con café y esa sonrisa enorme que no había visto en meses. Jefe, no pude dormir en todo el fin de semana. Torres del Sur. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? Lo sé, Paco, pero recuerda silencio absoluto. ¿Cuándo se lo dirá a don Roberto? La pregunta me golpeó. Había estado evitándola toda la mañana. Cuando sea el momento adecuado. Paco frunció el ceño preocupado, pero no dijo nada más.
Me conocía lo suficiente para saber que yo tenía mis razones. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, trabajaba frenéticamente en los preparativos para Torres del Sur. Reuniones con proveedores, revisión de permisos, ensamblaje del equipo. Por otro lado, mantenía la fachada de una empresa en problemas frente a mi familia. Era agotador vivir esa doble vida. El miércoles, Roberto apareció en mi oficina sin avisar. Entró con Claudia, ambos vestidos como si vinieran de una reunión importante. Probablemente así era en su mente la reunión donde convencerían al viejo terco de rendirse. «Papá, tenemos que hablar». Roberto ni siquiera se sentó. Se quedó de pie frente a mi escritorio, en una posición de poder calculada. «Estoy ocupado, hijo. Esto no puede esperar». Claudia habló por primera vez, su voz suave pero firme. «Fernando, hemos preparado algo que queremos mostrarte». Sacó de su bolso un folder elegante. Lo abrió sobre mi escritorio con movimientos precisos, casi teatrales. «Es una propuesta de reestructuración empresarial», explicó. «Hemos consultado con expertos en transformación digital con asesores financieros. Si implementamos estos cambios, podemos salvar la empresa». Revisé los documentos. Estaban impecablemente presentados, llenos de gráficos coloridos y términos modernos: pivotaje estratégico, disrupción del mercado, optimización de recursos humanos. Ese último término me llamó la atención. ¿Qué significa optimización de recursos humanos?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Roberto y Claudia intercambiaron una mirada. «Significa reducir personal innecesario», dijo Roberto. «Papá, tienes empleados que llevan décadas contigo. Son leales, sí, pero también son caros. En el mercado actual necesitamos eficiencia». «¿Te refieres a Paco, a Carmela, a la gente que me ayudó a construir esta empresa?» «Me refiero a empleados que cobran salarios inflados por antigüedad, no por productividad». Sentí la rabia subir por mi garganta como lava. Respiré profundo antes de hablar. «No». «¿Perdón?». Claudia parpadeó sorprendida. «He dicho que no. No voy a despedir a mi gente. No voy a implementar esta basura disfrazada de innovación». Roberto golpeó el escritorio con ambas manos. «Por Dios, papá. ¿Por qué eres tan terco? Estamos tratando de ayudarte». ¿Ayudarme? ¿O ayudarse a ustedes mismos? El silencio fue brutal. Claudia se puso pálida. Roberto apretó los puños. «¿Qué insinúas?». La voz de mi hijo era peligrosamente baja. «Insinúo que esta reestructuración casualmente te pone a ti como director general, reduce mis poderes a los de un simple consultor y te da control total sobre las finanzas. ¿Crees que soy estúpido? Alguien tiene que tomar decisiones difíciles y tú claramente no puedes». Nos miramos fijamente, padre e hijo, separados por un abismo que antes no existía. «Fuera de mi oficina», dije con una calma que no sentía. «Ahora». Roberto tomó los documentos con violencia. «Está bien, papá. Sigue así, sigue hundiéndote en tu orgullo obsoleto. Pero cuando esta empresa se vaya a la quiebra, no vengas a pedir ayuda». Salieron dando un portazo. A través de la ventana, los vi subir a su BMW último modelo S que yo les había ayudado a comprar como regalo de bodas. Paco entró unos minutos después. «Lo escuché todo, jefe. Lo siento. No te disculpes. Ahora entiendo muchas cosas». ¿Cómo qué? Como que esto no empezó el domingo pasado. Esto lleva meses gestándose, tal vez años. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama repasando cada interacción con Roberto en los últimos meses. Cada comentario, cada mirada, cada momento de condescendencia. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo mi hijo dejó de verme como su padre y comenzó a verme como un obstáculo? El viernes recibí una llamada de Ana. «Papá, podemos hablar a solas». Nos encontramos en un café cerca de mi casa. Ana llegó con los ojos rojos, claramente había estado llorando. «Papá, lo siento mucho. Lo de la cena del domingo. No debí quedarme callada». «¿Por qué lo hiciste entonces?». Ana removió su café sin beber, mirando fijamente la taza. «Roberto me llamó antes de la cena. Me dijo que era importante, que teníamos que hablar contigo sobre el futuro de la empresa. Dijo que era por tu bien, que estabas demasiado estresado, que tu salud estaba en riesgo». «Mi salud está perfecta. Lo sé ahora. Pero él fue muy convincente, papá.
Habló de cómo mamá habría querido verte descansando, disfrutando tu vejez. Usó a mamá como argumento. Eso me dolió más que todo lo demás. Que usaran la memoria de Elena para manipular. ¿Y qué hay de Miguel? ¿Él también recibió esa llamada? Ana asintió. A todos nos contactó por separado. Nos hizo sentir que éramos los únicos que podíamos ayudar a convencerte. Clásica manipulación, ahora lo veo claro. ¿Qué más te dijo? Ana dudó mordiéndose el labio inferior como cuando era niña y tenía miedo de decepcionar. Dijo que si la empresa quebraba a todos, perderíamos nuestra herencia. Que tú eras demasiado orgulloso para aceptar que necesitabas ayuda. Que si realmente te amábamos, debíamos intervenir. Ana, mírame. Esperé hasta que sus ojos encontraron los míos. La empresa no está quebrando. Tuvimos un año difícil como todos, pero estamos estables, rentables, sólidos. Pero Roberto dijo que viste los números que... Roberto no ve todos los números. Ve lo que yo decido compartir en las reuniones familiares. El resto es confidencial como debe ser en cualquier negocio serio. Ana se cubrió la cara con las manos. Me siento tan estúpida. Debí preguntarte directamente. Debí confiar en ti. No eres estúpida, mi amor. Tu hermano es muy convincente cuando quiere algo. ¿Por qué está haciendo esto, papá? ¿Qué le pasa? Esa era la pregunta que me atormentaba. ¿Cuándo mi hijo se había convertido en esto? Lunes siguiente, Carmela entró a mi oficina con una carpeta y una expresión preocupada. Don Fernando, hay algo que debe ver. ¿Qué pasa? He estado revisando los movimientos bancarios de la empresa como siempre. Y encontré algo extraño. Abrió la carpeta. Eran estados de cuenta de los últimos 6 meses. Aquí. Esta cuenta secundaria que tenemos para gastos operativos menores. Roberto tiene acceso a ella desde que lo pusiste como subdirector. Y en los últimos 3 meses ha habido retiros irregulares. Pequeños, nunca más de 1,000 euros a la vez. Pero suman. Mire, aquí 3,000, aquí 2,500, aquí 1,800. Hice el cálculo mental rápidamente. ¿Cuánto en total? 15,000 euros aproximadamente. ¿Para qué? Eso es lo extraño. No hay facturas correspondientes. No hay justificación. Los retiros están categorizados como gastos varios de representación, pero no hay documentación de respaldo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Es posible que Roberto esté robando. Carmela eligió sus palabras con cuidado. Es posible que esté usando fondos de la empresa para fines personales, sin autorización apropiada. Si eso constituye robo o malversación, tendría que determinarlo un abogado. Me recosté en mi silla sintiendo el peso de esa revelación. Carmela investiga más. Necesito saber exactamente cuánto desde cuándo y si hay un patrón. Ya lo hice, don Fernando. Por eso vine hoy. Sacó más papeles. Los retiros comenzaron hace 4 meses, justo después de que Roberto volviera de ese Congreso de Innovación Empresarial en Barcelona. Recordé ese viaje. Roberto había insistido en ir diciendo que era esencial para modernizar la empresa. Yo había pagado los gastos, vuelo, hotel, inscripción al Congreso. El Congreso costó algo más de lo presupuestado. No, de hecho gastó menos de lo que autorizó, lo cual es sospechoso en sí mismo. ¿Por qué? Porque Roberto nunca gasta menos de lo autorizado. Siempre está al límite o sobrepasándolo. Tenía razón. Mi hijo nunca había sido frugal. Sigue investigando, Carmela. Pero discreción absoluta. Nadie puede saber de esto. Ni siquiera Paco. Nadie. Esa noche no fui directo a casa. Manejé sin rumbo por Madrid tratando de procesar todo. Mi hijo no solo me menospreciaba, no solo trataba de robarme la empresa, posiblemente me estaba robando dinero. ¿Qué había salido tan mal? ¿Dónde fallé como padre? Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Señor Gutiérrez, habla Patricia Montes del bufete Montes y Asociados. No conocía ese nombre. ¿En qué puedo ayudarla? En realidad, señor, es al revés. Creo que yo puedo ayudarlo a usted. Podría venir a mi oficina mañana. Es sobre un asunto delicado relacionado con su empresa y su hijo Roberto. Mi sangre se congeló. ¿Cómo sabe usted? Por favor, señor Gutiérrez, esto es importante. Mañana a las 10. Puedo enviarle la dirección por mensaje. ¿De qué se trata esto?
No puedo hablar por teléfono, pero créame querrá escuchar lo que tengo que decirle. Colgó antes de que pudiera responder. Un minuto después, llegó un mensaje con una dirección en el barrio de Salamanca. No dormí esa noche. Las posibilidades giraban en mi cabeza como una centrifugadora. ¿Quién era esa abogada? ¿Qué sabía? ¿Era una trampa? A las 10, en Putoque del martes estaba frente a un edificio elegante en Serrano. La recepcionista me hizo pasar a una sala de juntas donde esperaba una mujer de unos 50 años, traje impecable, mirada inteligente. Señor Gutiérrez, gracias por venir. Sé que esto es irregular. ¿Quién es usted y qué quiere? Soy abogada especializada en derecho corporativo. Hace 3 semanas, su hijo Roberto y su esposa Claudia vinieron a consultarme sobre un procedimiento legal. El estómago se me cerró. ¿Qué tipo de procedimiento? Patricia abrió una carpeta sobre la mesa. Querían saber cómo declarar a un padre legalmente incapacitado para manejar sus asuntos financieros. El mundo se detuvo. Específicamente querían información sobre cómo obtener una declaración de incapacidad basada en deterioro cognitivo relacionado con la edad. Me trajeron evidencia, supuestos errores en decisiones empresariales, testimonios de empleados sobre su comportamiento errático, informes financieros que según ellos demostraban su incapacidad de gestión. No podía respirar. ¿Y usted? Les dije que necesitaría evaluaciones médicas, que el proceso era complejo, que un juez no lo aprobaría sin pruebas contundentes. Entonces Roberto me ofreció el doble de mis honorarios habituales si encontraba la manera más rápida de proceder. Dios mío. Los eché de mi oficina, señor Gutiérrez. Soy abogada, no una criminal, pero pensé que usted debía saber lo que su hijo está planeando. ¿Por qué hace esto por mí? Patricia sonrió con tristeza. Porque mi padre pasó por algo similar con mi hermano. Lo vi destruirse lentamente por la traición familiar. Cuando murió mi hermano había conseguido quitarle todo. Juré que nunca dejaría que eso le pasara a otra persona si podía evitarlo. Las lágrimas corrían por mi rostro sin que pudiera controlarlas. ¿Roberto realmente quiere declararme incapaz? No solo quiere. Está buscando la manera de hacerlo. Después de que los eché, probablemente fue a otro abogado menos escrupuloso. Uno que le diga lo que quiere oír. ¿Qué puedo hacer? Protegerse, legalmente, médicamente, financieramente. Necesita documentar su capacidad cognitiva completa, asegurar sus activos, revisar todos sus documentos corporativos. Y señor Gutiérrez, ¿sí? Necesita actuar rápido. Porque si su hijo ya encontró un abogado dispuesto a ayudarlo, el proceso puede avanzar más rápido de lo que imagina. Salí de esa oficina aturdido. Caminé por Serrano sin ver nada, chocando con gente, perdido en un remolino de emociones. Mi hijo no solo quería mi empresa, quería anularme, borrarme, declararme mentalmente incompetente. Era peor que una traición. Era un intento de asesinato en vida. Me senté en un banco del Retiro, ese parque donde Elena y yo paseábamos los domingos cuando éramos jóvenes. ¿Cuántas veces habíamos imaginado el futuro aquí? ¿Cuántas veces habíamos hablado de criar hijos buenos, honestos, trabajadores? Elena. Susurré al aire. ¿Qué hago? Una pareja de ancianos pasó frente a mí tomados de la mano sonriendo. La vida que Elena y yo deberíamos estar viviendo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto. Papá, necesitamos hablar urgente. Claudia y yo queremos presentarte a alguien que puede ayudar con la situación de la empresa. Es un consultor especializado. Mañana en tu oficina 10 a.m. no faltes. Leí el mensaje 3 veces. Ahora entendía lo que realmente significaba. No era un consultor empresarial. Era probablemente un psicólogo o médico dispuesto a evaluar mi capacidad mental. El primer paso del proceso para declararme incapaz. La rabia que sentí fue diferente a cualquier otra cosa en mi vida. No era el calor explosivo de la ira momentánea. Era algo frío, calculado, definitivo. Roberto había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Marqué el número de Tomás Beltrán, mi amigo arquitecto. Tomás, necesito el nombre del mejor abogado de derecho familiar y corporativo que conozcas. Alguien duro, sin escrúpulos, si es necesario. ¿Qué pasó, Fernando? Pasó que mi hijo está tratando de destruirme, y yo voy a defenderme. Te envío el contacto ahora mismo. Es mi prima Lucía Beltrán. Es una leona en la corte.
Colgué y miré el cielo. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo todo de naranja y púrpura. «Hijo», dije en voz alta, aunque Roberto no estaba ahí para escucharme. «Tú empezaste esta guerra, pero yo voy a terminarla. Y cuando todo acabe vas a entender la diferencia entre subestimar a alguien y despertar a un león dormido». Esa noche preparé mi contraataque. Tenía el contrato de Torres del Sur. Tenía evidencia de las malversaciones. Tenía el testimonio de la abogada Patricia Montes. Y ahora tendría a Lucía Beltrán de mi lado. Roberto creía que yo era un viejo débil al que podía manipular y descartar. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Esa noche me senté en el sillón de Elena. Sí, todavía lo llamaba así, aunque ella llevaba 5 años muerta. Era el sillón donde le gustaba leer, donde tejía bufandas para los niños, donde se quedaba dormida los domingos por la tarde, con el sol cayendo sobre su rostro. Me quedé ahí en la oscuridad sin encender las luces. Las palabras de Patricia Montes repetían en mi cabeza como un disco rayado: declararle legalmente incapacitado. Una y otra vez. Incapacitado. Incapaz. Inútil. Mi propio hijo quería borrarme. No matarme físicamente, pero sí legalmente. Socialmente, emocionalmente. Cerré los ojos, y las lágrimas comenzaron a caer. Esta vez no las detuve. No había nadie ahí para verme. Nadie para juzgar la debilidad de un hombre de 68 años, llorando solo en su apartamento vacío. ¿En qué momento perdí a mi hijo? No fue de golpe. Eso lo entendía ahora. Fue un proceso lento, como la erosión que desgasta una piedra. Comenzó con pequeñas cosas, un tono condescendiente aquí, una mirada de desprecio allá. Comentarios sobre mi forma de vestir. «Papá, esa corbata es de los 90». Burlas sobre mi tecnología. «Todavía usas ese celular antiguo». Cosas que yo había ignorado. Cosas que había justificado como diferencias generacionales. Pero no eran diferencias, era desprecio. Y yo había sido demasiado ciego o demasiado cobarde para verlo. Recordé cuando Roberto tenía 6 años y se cayó de su bicicleta. Corrí hacia él con el corazón en la garganta. Tenía las rodillas sangrando, la cara llena de lágrimas. Lo alcé en brazos y le dije: «Todo está bien, campeón. Papá está aquí. Papá siempre va a estar aquí para ti». Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Te quiero, papá», susurró entre sollozos. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Qué le pasó a ese pequeño que me miraba como si yo fuera su héroe? Me levanté y fui a mi habitación. Del fondo del armario saqué una caja vieja de zapatos. Adentro guardaba fotos que no había vuelto a ver desde que Elena murió. Dolía demasiado. Pero esta noche necesitaba ese dolor. Ahí estaba Roberto a los 3 años montado en mis hombros en el zoológico. Su sonrisa enorme, sus manitas agarrando mi cabeza. Yo me veía tan joven, tan lleno de energía y esperanza. Roberto a los 10 en su primera comunión. Elena y yo, a cada lado orgullosos. Él nos miraba con adoración. Roberto a los 15 en su graduación de secundaria. Ya más alto que yo, pero todavía me abrazaba con fuerza cuando recibió su diploma. Roberto a los 22 el día que se graduó de la universidad. La foto mostraba todo el futuro por delante. Posibilidades infinitas. Cuando se torció todo, volví al sillón de Elena con las fotos en la mano. Miré la única foto que tenía de ella en la sala nuestra boda hace 45 años. Éramos tan jóvenes, tan ingenuos, tan llenos de sueños. «Elena», hablé en voz alta como hacía a veces cuando la soledad se volvía insoportable. «¿Qué hice mal? Dime». Trabajé demasiado. Estuve ausente cuando me necesitaban. Le di demasiado. Le di muy poco. El silencio fue mi única respuesta. Tú siempre supiste cómo hablar con ellos. Continué. Yo era bueno construyendo edificios, pero tú construías personas. ¿Recuerdas esa vez que Roberto se peleó en la escuela? Yo quería castigarlo duramente. Tú te sentaste con él, le preguntaste qué había pasado realmente. Resultó que estaba defendiendo a un niño del bullying. Tú entendiste. Yo solo vi el problema superficial. Me sequé los ojos con el dorso de la mano.
Tal vez si hubieras estado aquí esto no estaría pasando. Tal vez tú habrías visto las señales antes. Tal vez habrías sabido cómo salvarlo de esto en lo que se ha convertido. Pero Elena no estaba. Y no iba a volver. Y yo tenía que enfrentar esto solo. Miré mi reflejo en la ventana oscura. Un hombre viejo me devolvió la mirada. Cabello gris, arrugas profundas, ojos cansados. Era realmente obsoleto, como decía Roberto. Era un estorbo para el mundo moderno. No, esa palabra llegó desde algún lugar profundo dentro de mí. Firme. Definitiva. No era obsoleto. Era experimentado. Había construido una empresa desde cero. Había criado 3 hijos. Había amado a una mujer extraordinaria durante 38 años. Había sobrevivido crisis económicas, cambios de gobierno, transformaciones del mercado. Y había conseguido el contrato de Torres del Sur, cuando constructoras más grandes y modernas habían fallado. Roberto estaba equivocado. Y yo iba a demostrárselo. Pero primero tenía que entender algo. ¿Por qué dolía tanto? No era solo la traición. Era el fracaso como padre. Porque si mi hijo era capaz de esto, ¿qué decía de mí? ¿Qué valores le enseñé? O mejor dicho, ¿qué valores no le enseñé? Recordé las palabras de mi padre cuando era niño en Extremadura. Fernando, en esta vida vas a conocer 2 tipos de personas, las que construyen y las que destruyen. Tú decides cuál ser. Yo elegí construir. Siempre. Edificios, empresas, familias, relaciones. Pero Roberto había elegido destruir. Y esa elección no era mía, era de él. El pensamiento me golpeó como un rayo. Yo no era responsable de las decisiones de Roberto. Podía sentir el dolor de verlo caer. Podía sentir la tristeza de lo que pudo haber sido, pero no podía cargar con la culpa de sus elecciones. Roberto era un adulto, un hombre de 42 años. Casado. Con maestría universitaria. Con todas las herramientas para tomar decisiones correctas. Y había elegido esto. Me puse de pie y fui a la cocina. Preparé café aunque eran las 2 de la mañana. Necesitaba claridad, no sueño. Mientras el agua hervía, saqué un cuaderno viejo donde Elena solía anotar recetas. Lo hojeé hasta encontrar una página en blanco hacia el final. Y comencé a escribir. No una carta. No un desahogo emocional. Una lista. Fría. Metódica. Estratégica. Cosas que sé. 1. Roberto ha malversado 15,000 euros de la empresa. 2. Roberto está buscando declararme incapaz legalmente. 3. Roberto y Claudia han manipulado a Ana y Miguel. 4. Roberto cree que la empresa está quebrando. 5. Roberto no sabe sobre Torres del Sur. Luego escribí otra lista. Cosas que tengo. 1. Contrato de 15 millones de euros. 2. Estados bancarios que prueban malversación. 3. Testimonio de Patricia Montes. 4. Abogada Lucía Beltrán, dispuesta a ayudar. 5. Lealtad de Paco Carmela y mi equipo. 6. 40 años de reputación intachable. Y finalmente una tercera lista. Cosas que Roberto no sabe. 1. Que yo sé de sus planes. 2. Que tengo evidencia de la malversación. 3. Que Patricia me advirtió. 4. Que ya contraté abogada. 5. Que el viejo obsoleto está 10 pasos adelante. Miré las 3 listas. Juntas formaban un mapa. No de venganza, sino de justicia, de protección, de supervivencia. El café estaba listo. Lo tomé negro sin azúcar como me enseñó a tomarlo mi padre. El café dulce es para celebrar, Fernando. El café amargo es para trabajar. Y esta era una noche de trabajo. Llamé a Lucía Beltrán. Sabía que era tarde, pero algo me decía que ella estaría despierta. Los buenos abogados nunca duermen cuando hay una batalla por delante, respondió al tercer timbrazo. Señor Gutiérrez esperaba su llamada. Tomás me puso al tanto. Dígame todo. Le conté todo. Cada detalle. Desde la cena del domingo hasta la revelación de Patricia Montes.
No omití nada, ni siquiera las partes que me hacían quedar mal, como haber estado tan ciego ante los movimientos de Roberto. Lucía escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio breve. Señor Gutiérrez, voy a ser brutalmente honesta con usted. Su hijo es peligroso. No porque sea violento, sino porque es inteligente y está desesperado. Esa combinación puede llevar a la gente a hacer cosas terribles. Lo sé. Pero aquí está la buena noticia, él cometió errores, grandes errores. La malversación es un delito. Intentar declarar incapaz a alguien sin causa médica real es abuso legal. Y nosotros tenemos evidencia de ambas cosas. ¿Qué recomienda? Primero, mañana no vaya a esa reunión con el supuesto consultor. Es una trampa. Segundo, consiga una evaluación médica completa de un neurólogo certificado. Quiero un documento que certifique su plena capacidad cognitiva. Tercero, revise todos sus documentos corporativos y personales. Testamento, poderes, estructuras de la empresa. Asegurémonos de que Roberto no tenga acceso a nada que pueda usar contra usted. Entendido. Y señor Gutiérrez, ¿qué quiere que pase al final de esto? La pregunta me paralizó. ¿Qué quería? ¿Venganza? Justicia, reconciliación. Quiero que mi hijo entienda que sus acciones tienen consecuencias. Dije lentamente. Quiero proteger lo que Elena y yo construimos. Quiero que Ana y Miguel vean la verdad. Y quiero poder mirarme al espejo sin sentir que fallé como padre. Lo primero, segundo y tercero puedo ayudarlo a conseguir, dijo Lucía con gentileza. Lo cuarto, ese es un trabajo que solo usted puede hacer. Colgamos y me quedé mirando el teléfono. Tenía razón. Podía ganar todas las batallas legales, podía demostrar que Roberto estaba equivocado, podía salvar mi empresa. Pero la herida de haber perdido a mi hijo, esa no tenía solución legal. Fui al baño y me miré al espejo. El mismo rostro viejo de antes, pero algo había cambiado en los ojos. Había determinación donde antes solo había dolor. Fernando. Me dije a mí mismo, vas a salir de esto, no ileso pero vivo. Y vas a demostrar que la experiencia, el honor y la dignidad valen más que la juventud sin escrúpulos. Volví a la sala y tomé la foto de mi boda con Elena. La sostuve con ambas manos. Mi amor, vas a tener que perdonarme por lo que voy a hacer. Sé que siempre quisiste que mantuviéramos la familia unida, pero hay momentos en la vida donde mantener la paz significa perder la dignidad. Y yo no puedo hacer eso. No te fallaría así. Besé la foto y la coloqué de vuelta en su lugar. Eran las 4 de la mañana. En 3 horas empezaría un nuevo día. Un día donde Fernando Gutiérrez ya no sería la víctima pasiva de la traición de su hijo. Sería el arquitecto de su propia defensa. Me recosté en el sofá sin ir a la cama. El sueño vino en oleadas cortas, interrumpido por pensamientos y planes. En mis sueños, Elena me hablaba, pero no podía entender sus palabras. Solo sentía su presencia como un abrazo tibio que me decía, estoy contigo, siempre estaré contigo. Cuando desperté, la luz del amanecer entraba por la ventana. Mi cuello dolía por dormir en mala posición. Mi espalda protestaba cuando me puse de pie. Soy viejo, pensé. No puedo negarlo. Pero viejo no significa débil. Viejo no significa terminado. Viejo no significa obsoleto. Viejo significa sobreviviente. Significa experimentado. Significa peligroso cuando se le provoca. Y Roberto me había provocado. Me duché, me afeité, me puse mi mejor traje. El mismo que usé cuando firmé mi primer contrato importante hace 30 años. Elena decía que ese traje me daba suerte. Hoy necesitaba toda la suerte del mundo. Marqué el número de Roberto. Respondió al segundo timbre su voz llena de falsa preocupación. Papá, ¿estás bien? Te esperamos esta mañana y no llegaste. No voy a ir a esa reunión, Roberto. Silencio. Podía sentir su sorpresa, su recalibración mental. Papá, es importante. Este consultor puede realmente ayudar. Sé exactamente qué tipo de consultor es. Y sé exactamente lo que estás planeando. El silencio ahora era diferente. Tenso. Peligroso. No sé de qué hablas. No fuiste a ver a la abogada Patricia Montes hace 3 semanas. No preguntaste cómo declarar a tu padre legalmente incapaz. El silencio se alargó.
Cuando Roberto habló nuevamente, su voz había perdido toda pretensión de afecto. ¿Quién te dijo eso? La misma abogada. Resulta que no todos son tan fáciles de comprar como pensabas. Papá, escucha. No. Tú escucha. Esta es la última vez que te hablo como tu padre. De ahora en adelante hablaremos como adversarios legales. Mi abogada se pondrá en contacto contigo respecto a las irregularidades en los fondos de la empresa. Específicamente 15,000 euros sin justificación. Escuché la respiración acelerada de Roberto al otro lado. Y Roberto, si alguna vez vuelves a intentar declararme incapaz, te prometo que usaré cada recurso legal a mi disposición para destruir tu carrera y tu reputación. ¿Me entiendes? Eres un viejo terco y amargado. Escupió. Vas a morir solo porque no puedes soltar el control. Tal vez. Pero voy a morir con mi dignidad intacta. Puedes decir lo mismo. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De liberación. Por primera vez en semanas, respiré profundo y sentí que el aire realmente llegaba a mis pulmones. La guerra había comenzado. Y yo estaba listo. 2 días después de esa llamada, Roberto apareció en mi oficina sin avisar. Esta vez venía solo sin Claudia. Su cara estaba roja, los puños apretados. ¿Cómo te atreves a amenazarme?, gritó apenas cruzó la puerta. Paco se levantó de inmediato protector, pero le hice una señal para que se calmara. Déjanos solos, Paco. Pero jefe, ¿está bien? ¡Vete! Paco salió no sin antes lanzarle a Roberto una mirada de advertencia. Cuando la puerta se cerró, me recosté en mi silla y miré a mi hijo con calma. No fueron amenazas, Roberto. Fueron hechos. 15,000 euros. Esos gastos estaban justificados. Entonces no tendrás problema en mostrarme las facturas correspondientes. Carmela las está esperando. Roberto caminó de un lado a otro como animal enjaulado. Esto es ridículo. Soy tu hijo. Y me tratas como un criminal. Eres un empleado de esta empresa que ha hecho retiros no autorizados. Si fueras cualquier otra persona, ya estarías despedido y enfrentando cargos. Yo soy el futuro de esta empresa. No. Tú eres el pasado de esta empresa, porque ya no trabajas aquí. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas completamente. Pero en cuanto las dije, supe que eran correctas. Roberto se quedó congelado. ¿Qué? Estás despedido, Roberto. Efectivo inmediatamente. Carmela te enviará la documentación correspondiente. Tienes 1 hora para recoger tus cosas personales. No puedes despedirme. Soy tu hijo. Exactamente por eso debí hacerlo antes. Confundí el amor de padre con la responsabilidad de empresario. Ese error termina hoy. Roberto se acercó a mi escritorio. Apoyó ambas manos sobre él, su rostro a centímetros del mío. Esto es un error viejo. Un grave error. Voy a demandarte. Voy a hacer que pierdas todo. Inténtalo. Mi voz era hielo puro. Pero antes de que lo hagas, pregúntate si realmente quieres que un juez revise esos 15,000 euros. Porque yo tengo las pruebas, Roberto. ¿Y tú? Vi el momento exacto en que el miedo cruzó sus ojos. Lo intentó ocultar con más rabia, pero lo vi. Me las vas a pagar. Probablemente. Pero no de la manera que piensas. Roberto salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. A través de la ventana lo vi subir a su carro, golpear el volante con furia y arrancar a velocidad peligrosa. Paco entró segundos después. Lo despidió. Sí, gracias a Dios. Debió hacerlo hace años. Tenía razón. Pero el amor de padre ciega tanto como el amor romántico. Esa tarde me reuní con Lucía Beltrán en su oficina. Llevé todas las pruebas, los estados bancarios, las conversaciones grabadas, el testimonio de Patricia Montes, los documentos corporativos. Lucía revisó todo meticulosamente, tomando notas en su tablet. Esto es sólido, Fernando. Muy sólido. Si Roberto intenta algo legal contra usted, lo destrozaremos en corte. No quiero destruirlo, Lucía. Solo quiero protegerme. A veces son la misma cosa. Me miró con compasión. Sé que es su hijo. Sé que duele. Pero él cruzó una línea cuando intentó declararlo incapaz. Eso no es amor filial. Eso es abuso. Lo sé. Hay algo más que debemos discutir. Lucía cerró su carpeta. Su testamento. ¿Cuándo fue la última vez que lo revisó? Hace 5 años. Después de que murió Elena. ¿Y qué dice? Todo se divide equitativamente entre mis 3 hijos.
incluido el control de la empresa. Sí, Fernando necesita cambiar eso. Ahora, si algo le pasara mañana, Roberto tendría 1/3 del control de su empresa. Podría forzar decisiones, vender su parte a terceros, crear caos. Eso es lo que quiere. La idea me revolvió el estómago. No. Entonces, hagamos un nuevo testamento. Uno que proteja su legado y recompense a quienes realmente lo merecen. Pasamos las siguientes 2 horas rediseñando mi testamento. Fue doloroso. Cada decisión era un reconocimiento de que mi familia se había roto. Pero era necesario. Cuando terminamos las nuevas disposiciones, eran claras. Ana y Miguel recibirían su herencia monetaria. Pero el control de la empresa iría a un fideicomiso gestionado por Paco Carmela y un abogado independiente. Roberto no recibiría nada hasta que devolviera los 15,000 euros malversados. Firme aquí, aquí y aquí, indicó Lucía. Mi mano tembló sobre el primer espacio. Esto era final. Esto era admitir que había perdido a mi hijo. Pero firmé. Perfecto. Ahora hablemos de algo más positivo. Tomás me contó sobre Torres del Sur. ¿Cuándo va a anunciarlo públicamente? Sonreí por primera vez en días. Pronto, muy pronto. Al día siguiente llamé a una reunión de emergencia en la oficina. Convoqué a todo mi equipo Paco Carmela, los jefes de obra, los ingenieros, los administrativos. 20 personas en total, gente que había trabajado conmigo por años, algunos por décadas. También invité a Ana y Miguel. Necesitaban escuchar esto. Cuando todos estuvieron sentados en la sala de conferencias, me puse de pie frente a ellos. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz salió firme. Gracias a todos por venir con tan poco aviso. Tengo un anuncio importante que hacer. Vi las caras preocupadas. Probablemente pensaban que venían malas noticias. Despidos. Recortes. Cierre. Como todos saben, este ha sido un año difícil. Hemos perdido contratos, hemos tenido que ajustar presupuestos, y ha habido... Miré a Ana y Miguel, conflictos internos. Ana bajó la mirada avergonzada. Miguel permanecía impasible. Pero hay algo que no saben, algo en lo que he estado trabajando en secreto durante 6 meses. Saqué el contrato de mi maletín y lo puse sobre la mesa. El Grupo Iberoamericana de Inversiones nos ha adjudicado el proyecto Torres del Sur. Un complejo residencial de lujo valorado en 15 millones de euros. El silencio fue absoluto. Luego, como una explosión, gritos de alegría. Paco se puso de pie de un salto. Carmela se tapó la boca con ambas manos llorando. Los ingenieros se abrazaban. Los administrativos aplaudían. Ana me miraba con los ojos como platos. Miguel finalmente mostró emoción, sorpresa pura. 15 millones, repitió Paco incrédulo. Don Fernando, esto lo cambia todo. Lo sé. Y quiero que sepan que esto no es obra mía únicamente. Es resultado del trabajo de todos ustedes. De la reputación que hemos construido juntos. De los 40 años de cumplir nuestra palabra. Entregar a tiempo a hacer las cosas bien. Carmela se secó las lágrimas. ¿Cuándo empieza el proyecto? En 3 semanas. Y va a requerir todo nuestro equipo. Vamos a contratar más personal, vamos a comprar equipo nuevo, vamos a crecer como nunca antes. Los aplausos resonaron en la sala. ¿Hay algo más? Continué cuando el ruido disminuyó. Algunos de ustedes se habrán dado cuenta de que Roberto ya no está con nosotros. El ambiente cambió. Las miradas se volvieron incómodas. No voy a entrar en detalles, es un asunto familiar doloroso. Pero quiero que sepan que mi compromiso con esta empresa, con ustedes, es absoluto. Fernando Gutiérrez y Asociados va a continuar, va a prosperar. Y todos ustedes van a ser parte de ese éxito. Paco inició otro aplauso. Esta vez se sintió diferente. No era solo alegría por el contrato, era lealtad, era gratitud, era validación. Cuando la reunión terminó, Ana se me acercó. Tenía los ojos rojos. Papá, yo no sabía. Roberto nos dijo que la empresa estaba quebrada. Lo sé, mi amor. Nos mintió. A todos. Su voz se quebró. Dios mío, papá, casi te hago daño por creerle. Casi te abandoné cuando más me necesitabas. La abracé fuerte. No casi, no pasó. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Roberto sabía del contrato.
No, nadie lo sabía excepto Paco y Carmela. Por eso no se lo dijiste. Porque sabías que... No pudo terminar la frase. Porque sabía que tu hermano vería el contrato como algo que quitarme, no como algo que celebrar. Y tenía razón. Miguel se acercó a nosotros, las manos en los bolsillos, incómodo. Papá, yo también le debo una disculpa. Miguel, no, déjame decirlo. Fui un cobarde. En esa cena cuando Roberto te atacó no dije nada. Y en las semanas siguientes, cuando insistía en que debías retirarte, tampoco me opuse. Pensé que era más fácil dejar que tú y él resolvieran sus problemas. Pero no era tu problema. Era el problema de todos nosotros como familia. Era la declaración más larga que había escuchado de Miguel en años. Gracias, hijo. ¿Qué va a pasar ahora con Roberto?, preguntó Ana. No lo sé. Lo despedí de la empresa, cambié mi testamento. Más allá de eso, depende de él. ¿Crees que alguna vez pueda perdonarte?, Miguel preguntó. La pregunta me atravesó como un cuchillo. Yo no necesito su perdón, Miguel. Yo no hice nada malo. Pero espero que algún día él pueda perdonarse a sí mismo. Esa noche decidí que era momento de hacer el anuncio público. Escribí un comunicado de prensa sobre el contrato de Torres del Sur. Incluí detalles del proyecto, declaraciones sobre nuestro compromiso con la excelencia, agradecimientos al Grupo Iberoamericana. Lo envié a los principales medios del sector de construcción en España. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas queriendo entrevistas, competidores felicitándome. Clientes antiguos llamando para futuras oportunidades. El teléfono de la oficina también explotó. Carmela no daba abasto contestando llamadas, y entonces llegó la llamada que estaba esperando. Roberto, acabo de ver el anuncio. Su voz sonaba estrangulada. 15 millones de euros. ¿Cuándo? Hace 6 meses empecé las negociaciones. Hace una semana confirmaron el contrato. La noche de la cena. Exactamente. Un silencio largo. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta era tan absurda que casi río. ¿En serio me preguntas eso, Roberto? Tú me lo llamaste obsoleto. Me dijiste que mi empresa había fracasado por mi culpa. Intentaste declararme legalmente incapaz, y me preguntas por qué no compartí contigo mi mayor éxito. Yo no sabía. No, no sabías. Porque asumiste. Asumiste que yo era débil, que estaba acabado, que no tenía nada que ofrecer al mundo moderno. Papá. Y lo peor de todo, Roberto, es que ni siquiera ahora, sabiendo que conseguí un contrato de 15 millones, vas a reconocer que estabas equivocado. Vas a encontrar alguna manera de justificar tu comportamiento. Alguna excusa sobre cómo esto no cuenta, sobre cómo fue suerte, sobre lo que sea. Eso no es cierto. No, entonces dime, estabas equivocado. El silencio se alargó. Y alargó. Y alargó. Finalmente Roberto habló. Enhorabuena por tu contrato, papá. Y colgó. No hubo disculpa. No hubo reconocimiento. Solo enhorabuena. Como si le estuviera felicitando a un conocido, no a su padre. Me senté en mi escritorio y miré por la ventana. Madrid se extendía ante mí llena de vida y posibilidades. Había ganado. Conseguí el contrato, protegí mi empresa, expuse las mentiras de Roberto. Reconecté con Ana y Miguel, pero no me sentía victorioso, me sentía vacío, porque al final del día había perdido a mi hijo. Y ningún contrato de 15 millones podía llenar ese vacío. Paco entró con café. Jefe, todos están celebrando abajo. Viene en un momento. ¿Está bien? Sí, Paco, estoy bien. Tomé el café, sentí su calor en mis manos. Solo estoy procesando todo. Hizo lo correcto, don Fernando. No lo dude nunca. Lo sé. Pero hacer lo correcto no siempre se siente bien. No. Pero se siente honorable. Y al final del día eso es lo único que podemos controlar. Nuestro honor. Cuando Paco se fue, tomé mi teléfono y busqué la última foto que tenía con Roberto. Era de hace 3 años, en el cumpleaños de Ana. Roberto y yo con los brazos alrededor del otro, sonriendo. Ese hombre de la foto seguía existiendo en algún lugar. ¿O se había perdido para siempre? No tenía respuesta. Guardé el teléfono, terminé mi café y me puse de pie. Abajo mi equipo me esperaba. Gente que creía en mí. Gente que había trabajado a mi lado durante años. Gente que merecía celebrar este triunfo.
y yo iba a celebrar con ellos, porque sí había perdido un hijo, pero había ganado algo más importante: mi dignidad, mi respeto propio, mi capacidad de seguir adelante sin importar el dolor. Elena habría estado orgullosa, y por ahora eso tenía que ser suficiente. 6 meses después me encontraba en el terreno de Torres del Sur, viendo los primeros edificios tomar forma. Las estructuras de acero se elevaban hacia el cielo como gigantes metálicos. Las grúas se movían con precisión. El sonido de la construcción era música para mis oídos. Paco estaba a mi lado revisando planos con uno de los ingenieros. Vamos adelantados en el cronograma, jefe. 3 semanas adelantados, sonreí. Eso era lo que diferenciaba la experiencia de la arrogancia. Conocer cada detalle. Anticipar cada problema. Trabajar con gente que sabía lo que hacía. ¿Mendoza ha visitado últimamente? Vino la semana pasada. Quedó impresionado. Dijo que fue la mejor decisión que tomó al elegir a Fernando Gutiérrez y Asociados. Esas palabras valían más que cualquier cantidad de dinero. Mi teléfono sonó. Era Ana. Papá, ¿estás ocupado? Nunca para ti, mi amor. ¿Qué pasa? Miguel y yo queremos invitarte a cenar esta noche. A nuestra casa. Queremos hablar contigo sobre algo importante. Mi corazón se aceleró levemente. ¿Buenas o malas noticias? ¿Todo está bien? Sí, papá, todo está bien. Solo, ven por favor, a las 8. Llegué a la casa de Ana puntualmente. Miguel ya estaba ahí, lo cual era raro. Mis hijos casi nunca se veían fuera de reuniones familiares obligatorias. Ana preparó paella, la receta de su madre. El olor me transportó inmediatamente a domingos más felices. Durante la cena hablamos de cosas triviales: el clima, el trabajo, las noticias. Pero yo sentía la tensión bajo la superficie. Algo querían decirme. Finalmente, después del postre, Ana tomó la palabra. Papá Miguel y yo hemos estado hablando mucho estos meses. Sobre la familia, sobre lo que pasó con Roberto, sobre nosotros. ¡Ey! Miguel continuó. Nos dimos cuenta de que fuimos cómplices silenciosos de mucho. No solo en esa cena, sino durante años. Vimos cómo Roberto te hablaba, cómo te menospreciaba, y no dijimos nada. Pensamos que no era nuestro lugar intervenir entre padre e hijo. Estaban en una posición difícil, dije. No. Ana fue firme. No estábamos en una posición difícil, estábamos siendo cobardes. Y papá, queremos que sepas que eso termina ahora. ¿Qué significa eso? Significa que de ahora en adelante seremos la familia que mamá habría querido que fuéramos. No perfecta, pero honesta. No sin problemas, pero con comunicación. Y papá, también queríamos decirte algo más. Ana sacó un folder de su bolso. Miguel y yo hemos estado investigando sobre Roberto, sobre qué ha estado haciendo estos 6 meses. Mi estómago se tensó. No necesitan hacer eso. Sí necesitamos, dijo Miguel. Es nuestro hermano. Y si hay alguna posibilidad de salvarlo, de ayudarlo a ver su error, queremos intentarlo. ¿Y qué descubrieron? Ana abrió el folder. Roberto y Claudia están teniendo problemas financieros graves, muy graves. Resulta que esos 15,000 euros que tomó de la empresa no fueron para gastos personales caprichosos. Los usó para pagar deudas de inversiones fallidas. Inversiones. Claudia lo convenció de invertir en una startup tecnológica. Prometían rendimientos del 300%. Era una estafa piramidal. Perdieron casi 100,000 euros. El número me golpeó como un puñetazo. Dios mío. Y hay más. Están a punto de perder su casa. El banco ya inició procedimientos de ejecución hipotecaria. Claudia ha dejado a Roberto. Se fue hace 2 semanas. ¿Y Roberto? Papá, Roberto está destruido. Sentí una mezcla compleja de emociones. Dolor por mi hijo. Ira por sus decisiones. Tristeza por cómo había llegado a esto. ¿Por qué me cuentan esto? Porque queríamos que supieras la verdad completa, dijo Ana. Roberto no es solo un hijo ingrato que te traicionó por maldad pura. Es un hombre que tomó decisiones terribles, escuchó a la persona equivocada y ahora está pagando las consecuencias. Eso no excusa lo que hizo. No, no lo excusa. Pero tal vez lo explica. Miguel se inclinó hacia adelante. Papá, no te estamos pidiendo que lo perdones. No te estamos pidiendo que lo ayudes económicamente. Solo te estamos pidiendo que mantengas la puerta abierta.
por si algún día Roberto encuentra la humildad para atravesarla. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Ana y Miguel resonaban en mi cabeza. Debía mantener la puerta abierta. Después de todo lo que pasó, pensé en mi padre, en cómo me había enseñado sobre el trabajo duro, sobre la dignidad, sobre mantener la palabra. Pero también recordé algo más. Una tarde cuando yo tenía 16 años, había robado dinero de su billetera para ir al cine con una chica. Me descubrió. Esperaba una paliza. En cambio, se sentó conmigo en silencio durante 10 minutos. Finalmente dijo: Fernando, la vida te va a dar muchas oportunidades de elegir entre lo fácil y lo correcto. Hoy elegiste lo fácil. Espero que esto te enseñe a elegir mejor. No me castigó, me decepcionó. Y esa decepción pesó más que cualquier castigo. Roberto había aprendido algo de todo esto. No lo sabía. Pero tal vez, como dijo mi padre tantos años atrás, a veces las lecciones más duras son las que más enseñan. 3 semanas después, estaba en la oficina revisando presupuestos cuando Carmela tocó la puerta. Don Fernando, hay alguien aquí para verlo. No tiene cita, pero dice que es importante. ¿Quién es? Roberto. Mi corazón se detuvo. Dile que espere 5 minutos. Necesitaba ese tiempo para prepararme emocionalmente. Respiré profundo. Miré la foto de Elena en mi escritorio. Dame fuerza, amor, susurré. Que pase. Roberto entró. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa antes impecable ahora estaba arrugada. Ya no era el hombre arrogante que me había humillado 6 meses atrás. Era alguien roto. Hola, papá. Roberto. Gracias por recibirme. Sé que no lo merezco. ¿Qué quieres? Se sentó sin que lo invitara. Puso las manos sobre sus rodillas mirando al suelo. Vengo a devolverte esto. Sacó de su chaqueta un sobre. Lo puso sobre mi escritorio. Son 15,000 euros, cada centavo que tomé, con intereses. Abrí el sobre. Era un cheque certificado. ¿De dónde sacaste este dinero? Vendí mi carro, vendí mi reloj, vendí todo lo que tenía de valor. Su voz se quebró. Ana y Miguel me prestaron el resto. El silencio se instaló entre nosotros. No vine solo a devolverte el dinero. Continuó. Vine a decirte que tenías razón. Sobre todo, fui arrogante. Fui ingrato. Fui cruel. Y pagué el precio. Claudia se fue. Resulta que cuando no tienes dinero tampoco tienes esposa. O al menos no tenía esposa. Tenía una socia interesada. Lo siento. No lo sientas. Merecía perderla. Merecía perderlo todo, porque solo así pude ver lo que realmente tenía, y lo que perdí por estupidez. Lágrimas corrían por su rostro ahora. No las limpiaba. Las dejaba caer. No espero que me perdones, papá. No espero que me des trabajo de vuelta. No espero nada. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Y que finalmente entiendo lo que significa cuando decías que la experiencia no se compra, se gana. Yo quise comprarla con atajos, con promesas de tecnología, con consultores caros. Y perdí todo. Me puse de pie. Rodeé el escritorio. Me paré frente a mi hijo. Levántate, lo hizo temblando. Y lo abracé. No porque hubiera olvidado lo que hizo. No porque el dolor hubiera desaparecido. Sino porque era mi hijo. Y a pesar de todo seguía siendo mi hijo. Roberto se derrumbó en mis brazos llorando como no lloraba desde que era niño. Lo siento, papá, lo siento tanto. Lo sé, hijo, lo sé. Cuando finalmente se separó, se limpió la cara con vergüenza. Voy a devolverte cada centavo que Ana y Miguel me prestaron. Conseguí trabajo como capataz en una constructora pequeña. No es mucho, pero es honesto. Me alegro. Y papá, felicidades por Torres del Sur. Lo he seguido en las noticias. Está siendo un éxito increíble. Gracias. Demostré ser un tonto al subestimarte. El viejo obsoleto resulta ser el más visionario de todos. Sonreí con tristeza. No soy visionario, Roberto. Solo soy alguien que hace su trabajo con honestidad y cumple su palabra. A veces eso es suficiente. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volteó. Y presto que algún día podremos volver a tener una relación. No lo sé, hijo. Eso depende de ti. De quién decidas ser de ahora en adelante. Voy a demostrarte que puedo cambiar.
No me lo demuestres a mí, demuéstratelo a ti mismo. Cuando se fue, volví a sentarme en mi escritorio. El cheque seguía ahí. Lo guardé en un sobre y escribí en él: Roberto. Primer pago de su deuda consigo mismo. No lo iba a depositar todavía. Lo guardaría como recordatorio, para él y para mí, de que las segundas oportunidades existen, pero hay que ganarlas. Esa noche en casa me serví un whisky, uno solo. Miré la foto de Elena. Tuviste razón, amor. Dijiste que nuestros hijos nos sorprenderían para bien y para mal. Roberto me sorprendió en ambos sentidos. El teléfono sonó. Era Mendoza. Fernando quería que fueras el primero en saberlo. Estamos tan satisfechos con Torres del Sur que queremos hablar contigo sobre 2 proyectos más, uno en Barcelona, otro en Valencia. 2 proyectos más. El éxito, generando más éxito. Me encantaría discutirlo, Javier. Perfecto. Mi asistente te contactará para agendar. Y Fernando, gracias por recordarme que en este negocio la experiencia y la integridad todavía valen más que cualquier PowerPoint bonito. Colgamos y me quedé mirando el horizonte de Madrid desde mi ventana. Había aprendido muchas lecciones en estos meses. Que la familia puede traicionarte, pero también puede redimirse. Que el éxito no borra el dolor, pero ayuda a sobrellevarlo. Que la dignidad no tiene precio. Que nunca es tarde para defenderse. Y que a veces perder a alguien temporalmente es necesario para que encuentren su camino de regreso. No sabía si Roberto y yo volveríamos a tener la relación que tuvimos alguna vez. Probablemente no. Algunas cosas una vez rotas nunca vuelven a ser iguales. Pero podíamos construir algo nuevo. Algo diferente. Tal vez algo mejor. Porque eso es lo que yo sé hacer. Construir. Mi nombre es Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años. Y esta es mi historia de cómo un hijo me llamó obsoleto y fracasado, y cómo le demostré que la experiencia, el honor y la perseverancia nunca pasan de moda. Si mi historia te tocó el corazón, quiero que sepas algo: nunca es tarde para defenderte. Nunca eres demasiado viejo para demostrar tu valor. Y tu dignidad no depende de lo que otros piensen de ti, sino de lo que tú sabes que eres. A todos los que alguna vez han sido subestimados por su edad, ustedes no son obsoletos. Son sobrevivientes. Son sabios. Son peligrosos cuando se les provoca. A todos los padres que han sufrido la ingratitud de un hijo, el dolor es real pero no define quiénes son. Ustedes hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y eso es suficiente. A todos los que están en la posición de Roberto, nunca es tarde para reconocer un error. Nunca es tarde para pedir perdón. La humildad no es debilidad, es fuerza. Me gustaría saber de dónde me estás escuchando. Escribe en los comentarios tu ciudad, tu país. Cuéntame si has vivido algo similar. No estás solo. Todos llevamos cicatrices familiares. La diferencia está en cómo elegimos sanar. Aprendiste algo de mi historia. Te ayudó a ver tu propia situación con nuevos ojos. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Con ese padre que está siendo menospreciado. Con esa madre que duda de su valor. Con esa persona que piensa que ya no tiene nada que ofrecer. Porque todos tenemos algo que ofrecer, siempre. Mi consejo final: protege lo tuyo con abogados de confianza. Documenta todo. No esperes que la lealtad familiar sea automática. Y sobre todo, nunca permitas que alguien te haga sentir menos de lo que eres. La dignidad no tiene edad, el valor no caduca. Y un león, aunque viejo, sigue siendo un león. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi dolor, mi lucha y mi triunfo contigo. Desde Madrid, con la esperanza de que mi historia inspire a alguien en algún lugar a no rendirse nunca. Un abrazo fuerte a todos ustedes. Fernando Gutiérrez, 68 años, Madrid, España. Que Dios los bendiga.